Bueno, chicos, este cuadrito es para que repasemos dos cositas que nos hacen falta, y es el tema de la antropología, que son los vectores o los huéspedes intermediarios que son muy importantes en esta y que vamos a hablar mucho de ellos. ¿Se acuerdan que les había dicho que la Aedes aegypti transmitía 8? Ya me acordé, la de fiebre del Nilo. Es el otro virus que transmite Aedes aegypti. 8. Imagínense. Bueno. Pues los insectos es un grupo de huéspedes que actúan casi siempre como vectores porque están llevando el parásito de un lugar a otro. Son muy importantes. Hay varios que tienen interés clínico. Aedes, encontrando dentro de ellos el Aegypti o el Agopictus, Anopheles, el Culex, ¿sí? Luxomia o Phlebotomus, dependiendo si están aquí o están en Europa, el Rhodnius, que es el chinche, ¿sí? Hay varios mosquitos que están dentro del grupo de los insectos y que tienen que ver con el tema. Arácnidos, para lo que vemos nosotros acá no. Y crustáceos, sí, hay varios crustáceos: caracoles, langostas, langostinos, copépodos, pulgar de agua, que son hospedadores intermediarios de varias formas parásicas. Entonces, ahí se las traigo porque son importantes dentro del ciclo. Cuando nosotros estudiamos este tema y estudiamos la parte ambiental de estas enfermedades, para nosotros esto es un tema muy importante. Porque muchas veces lo que favorece la presencia o ausencia de una enfermedad en una región es la ausencia o presencia de este vector. Si hay o no lo hay. Hay una enfermedad que se llama fasciola hepática, fascioliasis o duela hepática. Es un parásito, es un tremátodo, ¿sí? Que afecta especialmente al sector agroindustrial, al sector agrario, al ganado bovino, afecta a las reses, los conejos. Eso es un parásito de muchos carneros, todo eso, pero al ganado bovino, a ovejas, afecta mucho. Pero también puede afectar a los hombres, a los humanos, cuando consumimos hígado crudo, por lo menos el ganado que viene de Silos, toda esa zona fría que hay mucha fasciola, es por culpa del caracol. Hay mucho caracol, ese ganado de hígado no se puede consumir. Entonces es un factor muy importante. Si ese caracol no estuviera, pues era seguro que el parásito no podía completar su ciclo. Entonces estos artrópodos se constituyen en un componente muy importante en el ciclo de vida del parásito. Bueno, aquí vamos a ver a los parásitos que son de interés clínico dentro del grupo de las amebas intestinales. Recuerden que tenemos amebas de vida libre y amebas intestinales. Dentro del grupo de las amebas intestinales, pues tenemos Citamoeba histolítica, que es la más importante, la que van a encontrar, les va a llegar a muchos pacientes con una clínica asociada a este parásito. Está Entamoeba dispari y harmani, que son muy parecidas, que yo les comentaba que en el diagnóstico que les manda el bacteriólogo, el microbiólogo, dice histolítica dispar, ¿no? Porque son muy parecidas. Está Entamoeba coli, Poletki, Endolimas nana, Iodamoeba busli, Blastocyst domini. Estas tres son comensales. Bueno, estas no son comensales, pero estas tres son muy frecuentes encontrarlas en los laboratorios. Siempre hay que mandar tratamiento. Siempre que esté. Entamoeba coli también es un comensal, es una ameba bastante grande. Es un comensal, pero que en pacientes con algún tipo de compromiso del sistema inmunológico va a generar clínica. Se lo digo por experiencia. Luego están los flagelados intestinales, donde nos interesa mucho. Giardia lamblia o Giardia intestinalis es un parásito muy frecuente, les llaman muy cosmopolitan, en cualquier región lo vamos a encontrar, especialmente muy frecuente en escuelas, en guarderías, ¿sí? Especialmente en niños, es muy frecuente. Les va a llegar, aquí hay mucho Giardia, les va a llegar bastante pacientes con Giardia. Chilomastis mesnili, Diantamoeba, son parásitos que también son comensales, los vamos a encontrar como venenos comensales, pero no generan tanto problemas como Giardia y ni es tan frecuente.
Ciliados intestinales, ya habíamos hablado que el único ciliado intestinal es Palantidium coli, es el único ciliado que es parásito. ¿Nosotros tenemos asignado este salón? Sí, pues eso me prestaron. Acá, Palantidium coli. Dentro de los coccidios intestinales, ¿sí?, nos interesa mucho Cryptosporidium, que como les digo es un parásito, es un comensal, es un parásito oportunista. Realmente en pacientes inmunocompetentes no genera ningún tipo de problema, pero si hablamos de pacientes inmunocomprometidos o pacientes inmunosuprimidos es grave. En pacientes VIH es un parásito bastante complejo, que es una de las principales causas de muerte por deshidratación. Los pacientes mueren deshidratados por culpa de este parásito. Isospora belli es frecuente encontrarlo, pero clínicamente no es tan agresivo. Microsporidium, ya les había comentado, está el enterocitosoo y el cefalocitosoo, que también son esporas que tienen interés clínico en pacientes inmunosuprimidos. Esporozoarios de la sangre y de los tejidos, que ya habíamos hablado de estos, Plasmodium, especialmente Plasmodium falciparum, y vivas, que es el que tenemos en nuestra región. O sea, si ustedes van a trabajar en Cúcuta, en esta región, Arauca y todo ese lado, les van a llegar muchos pacientes con vivas. Si se van para Chocó, por esos lados, van a aparecer más falciparum. Y babesia, ¿se acuerdan que les comentaba que babesia es la que se transmite a través de la garrapata? Es una zoonosis, es un parásito del ganado bovino, pero que a través de la picadura de la garrapata puede llegar a los humanos y puede generar una clínica no tan agresiva como la de Plasmodium, pero sí puede complicar un poquito la salud del paciente. Flagelados de la sangre, este es el top de los parásitos. Leishmania, Leishmaniasis. Complejos, hay varios, tropicana, tenemos mexicana, brasilensis, donovani, colombianensis, panamensis, amazonensis, eso hay a todos los lados. Entonces, Leishmania es una especie que produce varias, es una clínica que cambia dependiendo de la especie. Entonces tenemos leishmaniasis cutánea, leishmaniasis difusa, leishmaniasis visceral, leishmaniasis mucocutánea. Y tripanosoma, que nos interesa mucho, está tripanosoma musei, tripanosoma araqueli, pero estas no las tenemos acá, estas son más de África y de Asia, pero sí tripanosoma cruzi, que es la que produce la enfermedad de Chagas, que también es una enfermedad de alto interés en salud pública por las complicaciones que presentan en la fase crónica, ¿sí? Y la tenemos presente. En el hospital llega con más. ¿Alguien de Venezuela? ¿Sí? Fue muy famoso hace como 3 años, 4 años, llegó un abuelo con 3 niños de San Cristóbal, del área rural de San Cristóbal, y los 3 niños murieron en la unidad de cuidados intensivos por Chagas. El abuelo sí, creo que sobrevivió, pero los 3 niños sí murieron en la UCI. Bastante complejo. Llegaron unas condiciones muy complejas y no pudieron salvarlos por Chagas, de 4, 7, 9 años, creo que era la edad de los niños. Amebas de vida libre, Acanthamoeba, Manella, Palamutin, Naeglaria, como digo, tienen interés. Naeglaria está presente, el año pasado se registró un caso en Santa Marta, ya lo habíamos comentado, meningoencefalitis emiliana primaria. Naeglaria es agresiva, muy agresiva, y letal. Sí, la ameba con el cerebro le llaman. Otros flagelados, tricomonas tenes y tricomonas vaginales. Tricomonas vaginalis es un parásito de las vías del sistema reproductor, vías urinarias, que es considerado un parásito de transmisión sexual porque se transmite por contacto sexual entre pacientes heteros o homosexuales ahora no hay tanto, pero entre nosotros. ¿Bien? ¿Qué? La tricomona, la principal complicación, bueno, tiene varias complicaciones. Una es aborto, puede producir aborto, ¿sí?
pero más que todo el parásito lo que daña son las paredes, y es un parásito flagelar que flagelo mueve mucho y daña las paredes internas, entonces digamos genera mucho dolor al tener relaciones sexuales, cuando orinan duele mucho, ¿sí? Cosas así por el estilo, en cargas muy altas, y eso puede producir aborto, pero no es tanto y produce un flujo vaginal, ¿sí? Esorrea, que es un flujo vaginal que es muy doloroso. Usted llega a la paciente, usted hace un olor muy típico, es un olor muy típico, ¿no? Pero la mayor complicación puede ser aborto y, como le digo, los daños en las trompas de falopio, el conducto urinario, porque se daña el epitelio vaginal. Se daña el epitelio vaginal, exactamente. Digamos, afecta tanto a hombres como mujeres, pero casi siempre el hombre es asintomático, ¿sí? La mujer es la que genera síntomas, especialmente cuando está menstruando la mujer, la menstruación puede ser poco de tejidos, entre más comida, pues más se ve. Tú no eres la niña de Sally, ¿no? ¿Cómo es tu apellido? No, viste, parece mucho a una amiga mía, pero igual no, es que una vez pasa la vergüenza, ¿no? Uno ya hace, no, Giovanni, que mi hija está estudiando así que no. Entonces trae esas complicaciones. El manejo farmacológico es metronidazol. Entre lesbianas, del mismo sexo, por masturbación, se toca la vagina y luego le toca la vagina de su pareja y van en la mano. O que utilizan juguetes sexuales, vibradores, simplemente yo lo utilizo, luego te lo presto. Con la ropa. Y entonces, y como te digo, tricomona es el parásito por la cual la ropa interior usted no se la puede medir ni la puede devolver. Porque es que como eso produce tanto flujo vaginal, ella tiene una característica. Tricomona no tiene forma de resistencia, o sea, no tiene quiste como el resto de parásitos, pero es muy resistente. En el flujo vaginal puede durar, creo que 48 horas, resisten en el semen, duran horas en el semen, en la orina, y eso que el semen y la orina son ácidos y duran tiempo ahí. Entonces en la ropa interior, como se produce ese flujo vaginal abundante, que es de color verde, amarillento, un cierto olor característico, un poquito fuerte, como digo, es casi uno lo detecta cuando llega la paciente. Entonces esa es la razón. Por eso es que, digamos, a veces las mujeres ay, me metí a la piscina y entonces le llega, ay, préstame el vestido de baño, y para poder bañar, entonces se quita el vestido de baño y se lo presta, se acaban infectadas. Hay muchas otras que en la taza, yo he leído por ahí, pero yo eso nunca lo comento porque no he leído un artículo que me diga que eso sí pasa. Que digamos cuando van a orinar, entonces, pero la frecuente es esa, ¿vale? Otros coccidios, esporozoarios, microsporillos de interés, coccidios, Toxoplasma gondii, Sarcosisti tiene interés, puede producir algunos dolores musculares porque él se enquista en los tejidos, en los músculos, y puede generar algunos dolores, pero no tan grave como Toxoplasma, ¿no? Que puede producir abortos, malformaciones, todo este tema. Esporozoario, Pneumocystis, que como te digo, en pacientes VIH es un parásito de interés porque genera bastantes complicaciones en estos pacientes. Microsporidium, Microsporidium en pacientes VIH también es bastante agresivo. Todos estos parásitos en pacientes VIH tienen importancia clínica. El Mintos, Ascaris, Enteroides, a veces le llaman lombriz, y es una lombriz, es la lombriz, ¿no? Pero no la solitaria, ¿no? Porque eso no está solo, eso hay como 200, eso van siempre acompañados. Esta Ascaris es interesante. Cuando usted se está reinfectando continuamente, ¿sí? Produce obstrucción intestinal, ¿sí? Tapona el intestino. Y cuando se utilizan medicamentos, y hay muchos, intentan salir del cuerpo por la boca o por la nariz
o por los ojos, o por los oídos. La intentan salir, salen. Hay fotos, las voy a mostrar. Toxocara cati es un parásito, y canis son parásitos del gato y del perro. Canis del gato, cati del perro. Es una lombriz, tiene el mismo ciclo en el perro, de Ascaris, pero en los humanos no es intestinal. En el perro es un parásito intestinal, pero cuando llega a los humanos es un parásito ístico, porque ella llega, se desenquista. Los ascáridos tienen 7 fases larvales. En los helmintos hay larvas, fases, fase 1, fase 2, casi todos tienen 5 fases, pero Ascaris tiene 7, igual que Toxocara, tiene 7 fases. Entonces estos dos comienzan a migrar por los tejidos y producen larva migrans, a moverse por debajo de la piel, ¿ya? Producen larva migrans. Ancylostoma duodenale produce algo que se llama Inecator americano. Para nosotros es de interés Necator. La especie que está aquí en América es esa, Necator. El grupo, ellos se llaman anquilostomas, no ursinarias, porque algunos médicos, yo no sé por qué todavía dicen que son ursinarias. No, el grupo se llama anquilostomas. Los de laboratorio los diagnostican como ursinarias. Urcinaria es un parásito del perro, no de los humanos. Pero, o sea, ursinarias no, son anquilostomas, o también les llaman geohelmintos. Son parásitos que entran por la piel, por andar usted descalzo. Le llaman la enfermedad del minero, la enfermedad del campesino, porque son las personas que están más en contacto con la tierra. El campesino, que usted sabe, se va a trabajar en sandalias o en cotizas, entonces pasan por los charcos de tierra y su piel entra en contacto con la tierra. Entonces tienen interés clínico porque producen anemia. Sí, producen anemia. Anemia es uno de los principales componentes, y en cargas muy altas producen algo que se llama síndrome de Loeffler, que llenan los pulmones y comienza la persona a aparecer una clínica parecida como neumonía y todo eso. ¿Listo? Luego viene Strongyloides estercolaris, Strongyloidea. Hablo más bajito para que se pueda ver. ¿Sí? Entonces, la familia es también de interés clínico. ¿Por qué? Porque es que cuando hablamos de pacientes sensibilizados, son pacientes que ya se han infectado, ¿sí? Cuando son pacientes que ya el sistema los conoce, se genera una respuesta, entonces ellos comienzan a moverse y producen algo que se llama larva migrans, y pueden llegar al corazón, pueden llegar a los ojos, pueden llegar al cerebro, y se pueden enquistar, y pueden durar ahí enquistados y después empezar nuevamente a moverse y producir quistes en el cerebro que pueden ser letales. Entonces es bastante interesante Strongyloides. Trichostrongylus es muy parecido a Strongyloides, pero es un parásito, hay una zoonosis, más de animales, pero puede afectar a los humanos. Trichuris trichuria o Trichuris trichura. De las dos formas los consigo en los documentos. Produce algo que se llama prolapso del recto. Es un parásito que le dice tiene forma de látigo. 3 partes muy delgado y la otra parte gruesa, así como la. Entonces él dice, las paredes musculares sale, está continuamente lesionando los tejidos que rodean la parte final del intestino, del colon, y eso se pierde. Ustedes saben que el ano es una estructura que es un músculo que semivoluntario que usted lo controla hasta cierto punto, y a veces abra, cierra para poder defecar. En un momento ese músculo, por tanto daño, lesión que genera el parásito, no puede sostenerse y se sale. Entonces produce prolapso del recto, que eso ya lleva a cirugía. Y Capillaria filipensis, ahí como la ve, la capillaria es un parásito poco conocido, pero puede complicar mucho al paciente y lo puede matar.
le dicen capilaria hepática en el hígado, y se enquista, ¿sí? Y produce quistes en el hígado que pueden confundirse con cualquier 50.000 cosas y pueden dar diagnósticos bastante equivocados. Ísticos, pero ya la lecto. Trichinella spiralis es un parásito del cerdo que llega y se enquista en los tejidos musculares. Acinostoma brasilensis caninum es un parásito del perro. Cuando el perro defeca, vemos que en el piso y tú andas descalzo, sobre todo pues afecta mucho a los niños que están descalzos, que se acuestan en el piso, que arman cinetica y se tiran en el piso. El parásito entra por la pierna, atraviesa la pierna, es parente la pierna, entra por la pierna y comienza a migrar y produce larva migrans. Que es muy parecida a la... No. Acinostoma dorenale, el Necator americano produce anemia y todo este tema. Es que estos son parásitos del perro, el huésped definitivo es el perro. Cuando llegan a los humanos, le pasa lo mismo que a Toxocara, comienzan a migrar, porque llegan a un huésped, ellos llegan dicen, no, aquí me equivoqué, este no es mi huésped. Entonces los niños se vuelven locos, comienzan a moverse en alto circulatorio y pueden llegar al corazón, al cerebro y complicar muchísimo el paciente. Angiostrómulos, por aquí casi no tenemos, Nastonema tampoco, Anisakis también es un parásito del cerdo que nos llega, Toxocara, ya lo dije. El resto no los tenemos mucho, pero pues con todos esos poquitos tenemos, ¿no? Trichuris, trichura o trichuria. En cualquier persona. Lo que pasa es que los niños, por ser niños, tienen un sistema inmune que está muy comprometido. Entonces los niños les afecta más. Aparte, pues el niño toma agua de cualquier lado. Trichura es muy frecuente, así como Ascaris, aquí nos va a llegar bastante, pues, no con la patología de prolapso del recto, pero sí les va a llegar pacientes, les puede llegar pacientes con trichura. Ay, no, otra pregunta me cobro. No, mentira. Bueno, me alcanza la clase y de 10, o sea, si usted hace una mezclita, puede contagiarse los que quiera. Entre más parásito, más grave para usted, ¿no? Porque como le digo, no es lo mismo que no me casque con uno, que me tenga que cascar con 2 o con 3, ¿no? Me puedo cascar a todos, pero no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, o sea, no es lo mismo el sistema inmunológico defendiéndose de uno. Ahí es donde aparecen las coinfecciones, ¿sí? Donde aparecen las coinfecciones, que son las que complican la salud del paciente, por el tema de coinfección. Es muy frecuente, se lo digo por experiencia, es muy frecuente que uno encuentre Ascaris y Trichuris en una misma muestra, ¿no? Quién sabe por qué era, pero es muy frecuente. Una vez se lo encuentra los dos. Y aparte son, es que como recuerden que estos son parásitos que están en la materia, los parásitos intestinales, ¿no? Que están en la materia fecal y cuando usted se los toma por el agua es porque ellos defecó y si puede llegar por sus manos. Lo que les digo, usted está arriba abajo y el otro está arriba, defecó en el río y usted. Estos son interesantes. ¿Se acuerdan que les había comentado Wieseleria orancrofti? Que produce filariasis linfática, o Brugia malayi, o Loa Loa, o concerca. Nos interesa mucho. Wieseleria, Brugia, estas se conocen como filarias. Este es interesante, este lo tenemos en el Cauca, oncocercosis, produce ceguera y produce chagomas, un poco de cosas.
Sí, es un parásito rojo. Loiasis. Afecta a los ojos. Usted lo ve moviéndose por debajo de los ojos y se sale más por los ojos. Produce ceguera. No. Ellos tienen. Estos se transmiten por picaduras de mosquitos. Tienen huéspedes, vectores. El loaloa es por la mosca tsetse. Por la picadura, la mosca te chupa sangre y tú estás infectado y se la lleva. Y luego, a las pocas horas, ya otra vez está en las glándulas salivares y se alimenta de otro. Igual que la Aedes. ¿Cómo? Porque se va a los ojos y te daña la retina, miren los ojos. Entonces se come la retina, cualquier cosa, cualquier tejido de eso. ¿Vale? Produce ceguera. Manzonella, Tifilaria, pues. Nos interesa mucho Wisheretia y Oncocerca bulbulus que hay aquí. ¿Vale? Esperen, me faltan estos. Intestinales, Infolobotrum latum, es el que yo les digo que va a vivir 30 años con ustedes, chévere. Difilidium caninum, este también es importante, difilidiasis, es una parasitosis que adquiere uno por la pulga del perro, por la pulga de los perros. Puede producir algo que se llama hidatidosis quística, entonces es complejo. Dime. Y Menolepis diminuta son céstodos de interés clínico. Y Menolepis nana es muy frecuente. Nos podemos infectar por huevos de los humanos y por huevos de los ratones. Por eso es muy frecuente la infección. ¿Listo? Y por consumo en copepos. Tenia solium y Tenia saginata ya les había comentado de la cisticercosis por Tenia solium. Bueno, aquí está Tenia solium por estas cisticercosis. Echinococcus granulosus que produce también una hidatidosis. Menolepis nana, que uno se infecta por consumir huevos de Menolepis nana que provienen de los humanos o huevos de Menolepis nana que provienen del ratón, que más casi siempre nos infectamos por huevos del ratón, porque ellos defecan. El ratoncito apenas llegue a un sitio, y sobre todo si se cae a un tanque de agua y se asusta, apenas asusta, defeca. Ese es el problema. Intestinales, esto no nos interesa, hepáticos, pasión hepática y paragónimos. Duela hepática y duela pulmonar, paragónimos westermani, por consumo de, casi siempre es por consumo de hígado, ¿sí? Es raro pero se presenta mucho y por consumo de aguas que sean regadas de verduras que sean regadas con aguas que estén contaminadas se llama metacercaria del parásito. Paragónimus, esto es por consumir langostinos, caracoles crudos. ¿Se acuerdan de este hombre que aprueba de todo? ¿Cómo era que se llamaba? Él se infectó por Paragónimus por comer caracoles. Es un parásito, hay que tener cuidado porque se puede ir para el cerebro, ¿no? Y complica bastante al paciente. No te escucho. O sea, es el Paragonium mexicanis y Paragonium... No, el que nosotros tenemos es Westermani, es el que hay aquí. Paragonium o Westermani. Mexicanos no lo tenemos, estos no los tenemos acá. Paragonium Westermani. No, de cuál se infectó él no sé, pero eran paragónicos. ¿Vale? Sanguíneos, eschistosomas también nos interesa mucho. Manzoni es el que tenemos por estas tierras, ¿sí? Pero es un parásito, es un tremato de mucho interés. Hay uno de esos está asociado, hematobium está asociado. Cuando uno dice asociado es que puede ser que está asociado a cáncer de vejiga. Casi siempre la gran mayoría de pacientes que tienen schistosoma manzoni
pueden tener cáncer de vejiga, pero no todos los pacientes que tienen cáncer de vejiga han tenido citosoma panzona. Entonces hay una asociación, pero no. Bueno. Y luego los arácnidos que les dije que nos interesan, pues las garrapatas, los crustáceos, los ciclopes, que son las pulgas de agua, los pequeñitos. Los hemípteros, que son los teatominos que transmiten chaga, las moscas, mosquitos, las mariposas no, las pulgas bastante, nos interesan bastante en los estos. ¿Qué? Eso que se llaman sarcópteros, sacabies, que son arácnidos. ¿A dónde? Sarcópteros, sacabies, ese es lo que producen, transmiten, son unos que transmiten las armas, pero no lo vamos a ver, no lo vemos. Bueno. Esto ya lo habíamos hablado, esto ya lo dijimos. Esto también ya lo habíamos hablado. Bueno, hay estos términos, hospedador paratécnico lo utilizo mucho. Hospedador paratécnico es aquel parásito que se transporta, es aquel parásito que utiliza un huésped para ir de un lugar a otro. ¿Sí? Perdón. Hospedador paratécnico es aquel huésped donde el parásito llegó a un huésped que no es el de él. ¿Sí? Se llama hospedador paratécnico, es un huésped que no es el de él, pero que le sirve, se puede reproducir y todo el tema, entonces no es el huésped definitivo. Bueno, los ciclos de vida son directos e indirectos. Ciclo directo es cuando no tienen huéspedes intermediarios, como en el caso de Trichuris. El humano elimina el huevo y en el ciclo no hay ningún huésped intermediario. Es un ciclo directo. Y ciclos indirectos es aquellos ciclos donde hay huéspedes intermediarios, ¿ya? Como en el caso de acá que está el caracol. Este es un ciclo bastante complejo. Mire, el parásito sale, forma algo que es el miracidio en los huéspedes se transforma en esporocisto, luego de esporocisto en redia, luego de redia en cercaria, ¿ya? Entonces es un ciclo bastante complejo. Y la forma infecciosa es metacercaria. Aquí con respecto al hospedador paréntico dicen que es un hospedador accidental en el cual el parásito no evoluciona y no continúa su ciclo. Sí, es un parásito, es un hospedador accidental. Él llegó por puro de malas, como que usted se tomara un agua de un tanque donde hay un parásito de un caballo. El parásito llega a su estómago, el huevo se desenquista, se abre y el parásito sale, pero como no es el huésped, él no encuentra las condiciones para evolucionar, para madurar y queda listo ahí. Bueno, los parásitos entran y salen de forma, los parásitos pueden entrar de forma accidental o pueden entrar de forma, es decir, ellos, nos tomamos un vaso de agua y el parásito está en el vaso de agua y nos infectamos. O pueden entrar de forma voluntaria, como lo hace Estropiloides, o como lo hace Necator, que buscan el huésped, como lo hace Schistosoma, buscan el huésped y atraviesan y entran al huésped. Pero la entrada puede ser accidental o puede ser voluntaria. Y la salida, el parásito entra, se ubica, llega a su nicho, a su hábitat, a su huésped, se ubica, comienza a crecer, madura, busca pareja, si son macho y hembra, o si no, comienza a reproducirse de manera sexual o de manera sexual y comienza a reproducirse y a alimentarse. Él tiene que salir del huésped, como sea a través de forma indirecta, ¿sí? Como puede ser eliminado a través de la materia fecal o cuando llega un vector, un huésped intermediario como el mosquito que chupa sangre y se alimenta, eso es de manera involuntaria, ¿sí? O puede salir de manera propia, como lo hace Nochiuro, enteroides auriculares, que la hembra sale por el orificio del ano y elimina los huevos. O como la hace Dracunculus medinensis, que la hembra sale del orificio de la piel, tiene una lesión en el orificio de la piel y elimina los huevos. Entonces la salida puede ser, la entrada puede ser voluntaria, puede ser accidental
y la salida también puede ser involuntaria o puede ser buscada por el propio parásito. ¿Listo? Bueno, no voy a pasar más diapositivas, no voy a terminar. Cuando el parásito llega al huésped, él tiene que atravesar una serie de barreras técnicamente naturales que controlan la entrada del parásito. La piel es una barrera natural. Entonces los parásitos tienen que superar esa barrera, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Pues dependiendo de la vía de entrada que ellos tengan. Después de que ellos entran, tienen que superar una serie de mecanismos de defensa que tiene el organismo, como el tejido conectivo fibroso. El tejido conectivo fibroso, si llega a la boca, llega y rodea una estructura extraña y la enquistan, la envuelven, la ahogan y la matan, ¿ya? Tienen que superar una serie de mecanismos, ¿sí? Tanto a nivel del sistema de respuestas humorales y respuestas celulares. Nosotros producimos anticuerpos que reconocen la presencia de agentes extraños a través de la reacción anticuerpo-antígeno o antígeno-anticuerpo. Como les decía, que eso es uno de los principales problemas que tiene nuestro sistema frente a la presencia de un agente extraño, porque es que nuestro sistema inmunológico, hasta que no determine y reconozca ese agente extraño, él no lo ataca. Por eso hay parásitos que son muy conocidos, en la cual llegan a nuestro cuerpo y no generan mayores problemas. ¿Por qué? Porque apenas llegan a nuestro cuerpo, el sistema inmunológico los ataca, entonces ellos se enquistan, como hace Toxoplasma, hacen lo que se conoce como secuestramiento anatómico, se meten dentro de las células y se comienzan a reproducir dentro de las células para evadir la respuesta al sistema inmunológico. Entonces, se generan una serie de mecanismos entre la presencia del sistema inmune a dar una respuesta a la presencia de un agente extraño o ellos cómo le evitan. Entonces, el sistema inmunológico, hasta que no reconoce ese agente extraño a través de la reacción antígeno-anticuerpo, él no lo ataca. Si no lo reconoce, el sistema inmunológico no hace nada. ¿Qué hace el parásito en ese momento? Reproducirse y reproducirse. Recuerden ustedes que el daño en el huésped, la clínica en el huésped se presenta por dos situaciones. Una, por la carga parasitaria, por el número de parásitos. ¿Qué tantos parásitos están llegando a mi cuerpo? Y otra, por el estado inmunológico del huésped, el estado fisiológico del huésped. ¿Está mi sistema inmune comprometido por cualquier situación? Otras infecciones, cáncer, problemas VIH, no sé, que afecta el sistema inmunológico. Entonces, esa respuesta que da el sistema inmune a ese parásito, pues está muy asociada a la carga. Como digo, no es lo mismo, yo voy a pelear con uno, voy a pelear con otro, voy a pelear con otro, bueno, sí, no es lo mismo. Entonces, nuestro sistema inmune, hasta que no reconoce ese parásito, no lo ataca, y si no lo ataca, pues comienza a aumentar la carga del parásito, que es donde se produce el daño, se produce la clínica. De ahí viene el tema de las vacunas. ¿Qué son las vacunas? Son patógenos, son proteínas inactivos, atenuados o muertos, ¿sí? Que llegan al cuerpo, nos las introduce, entonces el cuerpo tiene todo porque las vacunas no atacan el patógeno que nos está afectando. La vacuna le da la información al cuerpo de que ese patógeno es un agente extraño. Entonces, por eso las vacunas se aplican antes, en teoría. Se aplican antes para que el cuerpo tenga todo el tiempo de decir, ¿y esto qué será? ¿Y esto qué será? ¿Y esto qué será? Hasta que dice, este es un agente extraño, entonces lo ataco. De tal manera que cuando llegue el agente extraño, la vacuna ya por la vacuna, nuestro sistema inmunológico ya lo reconoció y de una vez lo ataca. Luego viene lo que nosotros llamamos inmunopatogenia. Que la inmunopatogenia es cuando la respuesta del sistema inmunológico es tan agresiva que genera mucho más daño en el cuerpo que la misma presencia del parásito. A veces se da una respuesta tan exagerada que para el cuerpo hubiera sido mejor que el parásito hubiera trabajado y hubiera hecho el daño que él hace. Porque es que muchas veces el parásito llega, el sistema inmune da una respuesta, comienza el tejido conectivo fibroso, a rodear el parásito, sobre todo cuando son nematodos que son muy grandes, y comienza a formarse una estructura, lo rodean, lo ahogan, pero la orden no llega de parar, sino sigue rodeándose el tejido conectivo fibroso y comienzan a aparecerse los dichosos quistes.
en algunas situaciones se llaman la formación de granulomas, ¿sí? Que son estructuras que comienzan a ver, y a veces los granulomas quedan ahí, una estructura que usted la mira al microscopio, pero es una estructura inerte que está ahí, pero muchas veces eso no para, sino que sigue creciendo, y entonces a veces es necesario hacer cirugía para sacar esa estructura que no debió haberse formado. Entonces, inmunopatogenia, cuando la respuesta del sistema inmunológico es tan agresiva, que genera mucho más daño. Y grave cuando en el ojo. Muchos parásitos llegan a los ojos, como van a ver. Los medicamentos lo que hacen es que ellos reconocen la presencia de medicamentos y ellos salen volando, ¿no? Para todos los lados. O se enquistan, como hacen los protozoos. Los protozoos se enquistan para defenderse del medicamento. Pero como les digo, ellos se enquistan y entonces llega el sistema inmune y comienza a rodearlo, te van a formar esos granulomas que muchas veces producen muchos daños en muchas estructuras, en muchos órganos se producen por los granulomas, porque producen taponamiento en los conductos hepáticos, biliares, en estructuras muy pequeñas, los taponan. Muchos parásitos producen algo que se llama secuestramiento anatómico, se meten dentro de las células para evadir la respuesta. Tienen mecanismos que evitan la acción de los lisosomas. Recuerden ustedes que los lisosomas llegan a la célula, dentro de la célula, son las estructuras, es el organelo que se encarga de abrirse, es una bolsa que se abre llena de ácido y destruye el parásito, se autodestruye. Porque los lisosomas producen autodestrucción del parásito, pero a su vez matan el agente extraño. Se llaman vacuolas parasitóforas, son vacuolas que producen parásitos que evitan la respuesta de esos lisosomas. Entonces en la célula no hace daño, entonces el parásito comienza a reproducirse, como en el caso de lismania, como en el caso de malaria, que se meten dentro, y la célula comienza a aumentar de tamaño. Entonces esas células o se rompen, ¿sí? Como en el caso de malaria, que por eso se produce, en la malaria se produce el paludismo, porque los glóbulos rojos se rompen y ya no sirven. Entonces baja el nivel de hemoglobina y todo este tema, entonces se produce este daño. O las células aumentan de tamaño y quedan deformes, entonces no pueden cumplir su función, como pasa en el corazón, que las células se meten ahí, estas células musculares aumentan de tamaño y el corazón ya no puede cumplir su función, entonces se presenta lo de cardiopatía, esta que afecta porque el corazón no hace mucho. Entonces esto se vuelve un ciclo entre el parásito y el sistema inmunológico de respuesta. Yo te ataco y yo me escondo y yo evito el ataque y la salud del paciente pues depende de quién gane, ¿no? Si el parásito, en África hay una tribu que tuvieron una malformación, para que vean que no todas las malformaciones son malas, ¿no? Una malformación congénita en los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos dejaron de producir una proteína. Esta proteína es la que necesita el plasmodium para poder identificar el glóbulo rojo, es decir, esto es un glóbulo rojo, entonces yo aquí me meto. Como esta célula no tiene esa proteína, el plasmodium no puede reconocer el glóbulo rojo, entonces no se puede meter en el glóbulo rojo, y como no se puede meter en el glóbulo rojo, pues quedan ahí. Y entonces llega el sistema inmunológico y entonces no pueden reproducirse, porque ellos se reproducen dentro del glóbulo rojo. Sí. Entonces ellos ellos no saben que, ellos saben que es un glóbulo rojo por la reacción de antígeno-anticuerpo. Como no saben que es el glóbulo rojo, no lo pueden, ellos quedan ahí. Y como no pueden esconderse, les llega el sistema inmunológico. Entonces, esa tribu no tiene malaria. Nunca han tenido malaria. Y los descendientes no tienen malaria. A diferencia de todos nosotros que puedo decir. ¿Listo? Bueno, chicos, arrancamos con la próxima clase con ameas.